Bienvenidos. Llegó la hora de darse cuenta. Este es tu programa para darse cuenta. Una hora de crecimiento personal. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barraza, bienvenidos a Para Darse Cuenta. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan, por supuesto a César Casillas que está en los controles y a Gladys que está lista para recibir sus llamadas telefónicas. Y comuníquense porque tenemos regalos, sí, tenemos regalos para ustedes. A ver, dos películas, una es El Secreto, ustedes ya conocen bien esta película en DVD, y el otro El Reencuentro con la Madre Tierra, más allá de la profecía. Es realmente interesante, ¿eh? Comuníquense, tenemos dos películas y también tenemos un pase doble para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado para este domingo. Este domingo, pase doble para que inviten a ustedes a quien quieran y váyanse al Temazcal. Y tenemos también dos masajes reductivos con Alba Spa, también una terapia de buceo, meditación acuática con Delfín y también una clase de natación completamente gratuita en Acali. Comuníquense aquí en la cabina 3880-2181 y 3813-1355. Y hoy, sí, también comuníquense vía WhatsApp porque con muchísimo gusto los vamos a atender 33-1605-4160. Hoy es último miércoles del mes. Se acaba febrero, hoy 28 de febrero, y nos acompaña nuestro querido amigo Eduardo Barraza. Como siempre, es un placer saludarte. Qué gusto, Alex, qué gusto estar con tu radio escuchas y una vez más poder de alguna manera entablar una comunicación y compartir algo de lo que nos gusta. Sí, mira, mucha gente se ha interesado en los temas que hemos conversado últimamente. Ha llegado como esta oleada de iluminación, hemos hablado de iluminación, hemos hablado de las experiencias que has tenido en la práctica del Tai Chi y por supuesto de la meditación y todo lo que tú haces, el manejo de la energía, que también es muy importante. Ya después de tantos años, esto que nos compartes es muy valioso. Así es, y creo que este tema que vamos a tratar el día de hoy, el Tao y la sombra, es algo muy interesante porque pues en estos círculos espirituales, sobre todo los que tienen que ver con el New Age, se fijan mucho en el lado luminoso, en resaltar los valores del ser humano, en resaltar la luz y todo lo, digamos, lo bonito y lo bueno del ser humano, y se les olvida que también somos obscuridad, que también hay partes de nosotros que necesitan ser puestas en valor, necesitan abrazarse, para que nos devuelvan todo ese potencial y todo ese poder que están queriéndonos entregar, ¿no? Por eso es tan interesante el modelo del taoísmo, porque ese famoso símbolo del yin y el yang, ese círculo con dos pescaditos, uno blanco y uno negro, y que cada uno de ellos contiene a su opuesto en su interior, se aplica a cada faceta del ser humano, a cada faceta de la vida, a cada faceta de la naturaleza. Y entendiendo desde ese punto de vista a la sombra y a la luz, nos damos cuenta que para que funcione algo, necesita de su opuesto. En el taoísmo se dice que el santo o el sabio y el pecador son los dos lados de la misma moneda. Esto quiere decir que a igual cantidad de luz,
corresponde igual cantidad de sombra o de oscuridad. Nosotros no podemos hacer que nuestra luz brille si no está el contraste de la sombra, ¿no? Entonces es muy importante darnos cuenta de esto y empezar a trabajarlo en nuestra vida, no querer rechazarlo, porque en la medida que rechazamos esas partes de nosotros que no nos gustan, las rechazamos en el exterior y terminamos siendo como sucede, no sé si te acuerdas de aquella película creo que se llamaba Belleza Americana, que precisamente una persona dentro de la película, un personaje, atacaba muchísimo la homosexualidad, era un excombatiente, un exmilitar, Sí. y terminó siendo homosexual. Entonces, digo, esto lo vemos todos los días en los medios, tanto en actores como en políticos, en algún tipo de personaje que se relaciona con alguna religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que esta máxima que conocemos, lo que resiste, persiste. Y como tú dices, la dualidad está presente también en muchas culturas, también en las culturas antiguas mexicanas, en donde Ometeotl es justamente la dualidad, ¿no? Así es. Y que muchas veces gastamos muchísima energía en alejarnos de la sombra o negar la sombra. Y esto lo que hace es magnificar muchas veces estos actos de los cuales estamos huyendo. Sí, porque además, imagínate la cantidad de energía que necesitamos para poder reprimir un aspecto, para no quererlo ver. Necesitamos la misma cantidad de energía que con la que está saliendo, ¿no? Es como, me gusta el ejemplo de las pelotas, ¿no? Imagínate tú que estás nadando o estás en una alberca y tienes, no sé, X cantidad de pelotas de playa. Y pues cuando estás joven, fuerte, con vitalidad, pues las puedes detener a todas y las puedes hundir sin ningún problema. Pero conforme pues te vas cansando de estar tratando de detenerlas, de que no se asomen, de que no vean la luz, pues llega un momento en que cualquier descuido, en cualquier enfermedad, en cualquier momento en el que te sientas débil, la pelota salta y te da en la cara. Y no nada más salta una, saltan varias, ¿no? Y eso es lo que sucede en muchas gentes que vemos en las noticias cuando pues resulta que era una persona aparentemente calma, tranquila, con una inteligencia emocional a prueba, y de repente pues termina descompuesto o matando a alguien, lo que sucede en muchas escuelas de Estados Unidos, ¿no? Aquel muchacho que fue agredido, aquel muchacho que aparentemente era pues tímido, todo el mundo abusaba de él, nadie lo pelaba, nadie pensaba que pudiera hacer algo, y de repente entra con una metralleta y mata a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede cuando reprimimos a la sombra. En la medida en que nosotros empezamos a abrazarla, a aceptar esas partes de nosotros, nos vamos volviendo cada vez más tolerantes, más compasivos con el ser humano, con nuestros semejantes. Y contigo mismo. Y contigo mismo, porque todo el proceso empieza por uno. Entonces, el conocimiento de la sombra es uno de los elementos muy importantes para el autoconocimiento, Eduardo. Sí, totalmente, porque te digo, todo parte de este modelo de Yin y Yang. Para que algo en la naturaleza funcione, necesita de las dos partes. O sea, no puede, simplemente en la electricidad, si nosotros negáramos el polo negativo, pues simplemente nuestros aparatos eléctricos no prenderían. Aquella persona que quiere iluminarse en la vida, primero tiene que abrazar la oscuridad, ¿no? Hay una escena muy bonita de una de las películas de Batman donde sale este personaje, el Guasón. Y está Batman interrogándolo ahí con la policía. Y entonces le dice Batman, es que ¿por qué quieres matarme? Y el Guasón se ríe y dice, yo no te quiero matar. Dice, ¿cómo te voy a querer matar si tú me completas? Es muy impactante, ¿no? O sea, el Guasón tenía razón de ser
en la medida que existía Batman. Ujú. El bien tiene razón de ser en la medida que existe el mal, y el mal en la medida que existe el bien. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de esto para llevarlo a nuestra vida y empezar a abrazar aquellas partes de nosotros que no nos gustan, pero también aquellas partes de nosotros que de alguna manera no encajan a lo mejor en nuestra vida, porque si yo estoy en un trabajo, yo soy un policía y soy una persona muy sensible, muy empática, muy compasiva, pues tengo que reprimir esas cualidades positivas llevándolas a la sombra, Ujú. porque en mi trabajo no puedo desempeñarme si tengo esas cualidades, tal vez. Entonces la sombra no nada más se consta o se integra de todos esos elementos negativos que rechazamos, sino también de los positivos. Ujú. Eso es muy importante. Y la cosa es conocerlos y aceptarlos. Así es. Mira, ¿qué te parece si le regalamos al auditorio el libro digital Encuentro con la Sombra? Suena muy interesante. El poder del lado oculto de la naturaleza humana. Es una compilación de varios autores, entre ellos Carl Jung, que habló muchísimo de este tema de la sombra. Sí, bueno, pues es el padre de la psicología transpersonal prácticamente, Personal, ¿no? Y está Ken Wilber, ¿no? también. Gran psicólogo, filósofo. Sí, filósofo. Joseph Campbell, también. Teólogo. Grandes autores. Esta señora Von Franz también Von es Franz una de las también. alumnas estrella de Jung, ¿no? Así es. Y bueno, pues es un libro digital que tiene 219 páginas, tamaño carta. Vale mucho la pena, porque créanme, es un concentrado de filosofía hablando justamente de la sombra. Hay muchas técnicas terapéuticas que también utilizan esta figura de la sombra de diferentes maneras, pero sin duda el autoconocimiento es importantísimo en todos los sentidos, porque de esta manera conocemos el diálogo interno y qué es lo que estamos reprimiendo, qué es lo que no estamos aceptando. Y me estaba acordando ahorita, no sé si tú conozcas a este autor Gerardo Smelling, un colombiano de origen danés. Tiene un concepto de las 7 herramientas del amor. La primera es aceptar. Acepto que el propósito del Padre es perfecto y que todo lo que ocurre es neutro y necesario. Renuncio a intentar cambiar a los demás y en su lugar trabajaré sobre mí mismo. Renuncio a luchar y a tratar de modificar el orden perfecto del universo y sus procesos necesarios. Y, sobre todo, a tratar de interferir con las experiencias de vida de las demás personas. Pues ahí está hablando de algo de lo más importante que trata precisamente el trabajo con la sombra, de la transparencia. ¿No? Hay que empezar primero que nada, por aceptar que de alguna manera estamos proyectando en los demás aquello que no queremos ver en nosotros mismos o que no aceptamos. Entonces, el primer paso para trabajar con la sombra y empezar a abrazar ese lado oscuro es reconocer esa proyección y reconocer que las personas que se relacionan con nosotros, en la medida que generan una respuesta emocional, en esa misma medida estamos transfiriendo, estamos proyectando algo de nosotros. Entonces, el que me cae mal, porque es muy agresivo, pues el agresivo soy yo, ¿no? Y el espejo solamente funciona cuando nos damos cuenta que esos ojos, esa nariz, esa boca que estoy viendo en el espejo es la mía, ¿no? Y de otra manera no funciona. Dice Gerardo Smelling, aquello que no eres capaz de aceptar es la única causa de tu sufrimiento. Así es. Y muy en concordancia con el Tao, ¿no? El Tao, el camino, el que pues te dice que todo lo que ocurre, todo lo que sucede siempre es lo correcto. Sí, y esa es una de las más grandes lecciones que podemos aprender dentro del taoísmo y de muchas otras filosofías orientales, ¿no? A no oponer resistencia, a dejar de querer que las cosas se den
como nosotros queremos que se den, dejar de ser tan, de alguna manera, inmaduros para pensar que nosotros podemos saber mejor que Dios o que la vida lo que nos va a hacer mejor o mejores personas, ¿no? O lo que más nos conviene. Y bueno, ahí empieza parte del autodescubrimiento, de la autoformación como seres humanos, ¿no? Dice en el libro del Tao de Lao Tse, el principio. El Tao, que puede nombrarse, no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable. La no existencia es el principio del cielo y de la tierra. La existencia es la madre de todo lo que hay. Desde la eterna no existencia contemplamos en calma el misterioso principio del universo. Desde la eterna existencia vemos con claridad las distinciones superficiales. Así es. La existencia y la no existencia. Sí, yin y yang. El yin y el yang. Los dos aspectos coexisten en el mismo espacio. Vámonos a la pausa. Está con nosotros Eduardo Barraza y estamos hablando del Tao y la sombra. Comuníquense con nosotros, tenemos muchos regalos para ustedes. Acuérdense, tenemos 2 películas, también tenemos un pase doble para el Temazcal Gran Jefe Toro Sentado, que es una gran experiencia para que vayan este domingo, y 2 masajes reductivos en Alba Spa. También tenemos clase de meditación acuática con delfín y también una clase de natación completamente gratuita en Acali. Y el libro digital de esta semana, Encuentro con la sombra. Comuníquense con nosotros aquí a la cabina y a nuestro WhatsApp 33 16 05 41 60. Regresamos para darse cuenta. Regresamos para darse cuenta. Estamos con Eduardo Barraza platicando de este tema, el Tao y la sombra. Parte de aceptación y parte de autoconocimiento, que todo eso que detestas, todo eso que odias, también es tuyo. Comunícate aquí a la cabina porque tenemos muchos regalos. Tenemos pase al temazcal, a buceo, a natación, masajes reductivos. También tenemos el libro digital de esta semana, El Encuentro con la Sombra. Y ya tenemos muchas llamadas de todos ustedes. María Guadalupe Tejeda deja su correo electrónico. Ya tienen todos los libros digitales pendientes. Pues tenemos mucho tiempo para leer, así es que espero sus comentarios de todos los libros que les he mandado. Creo que fueron como 8 libros. María de Jesús Castro se anota la película El Secreto. Hace 8 días estuvo Alejandro Barroso en Casa Tíbet. Gané, pero no me han llamado. Déjame ver, debe ser con Rafa Flores de la Longa. Con muchísimo gusto, María Jesús, déjame investigar. Arturo Coronado deja su correo para el libro digital El Encuentro con la Sombra. Eduardo, que de veras es un gran libro, ¿eh? Sí. Es maravilloso. Buenísimo. Bárbara Díaz, muy interesante, deja su correo electrónico, se anota a la película El Reencuentro con la Madre Tierra. Héctor González Ramírez deja su correo, se anota al temazcal de este fin de semana. Acuérdense, un pase doble para que se lleven a alguien y vivan una experiencia de encuentro también con tu sombra, ¿eh? En el temazcal, antes de entrar, el Ometeo es justamente la dualidad. Y así concebían a estas figuras divinas o estas figuras ascendidas los antiguos, ¿no? La dualidad misma. Yo no sabía que el significado, el origen de la palabra Dios era luz. Desde el principio que empezamos a articular el lenguaje, reconocemos a Dios como luz, Eduardo. Y también entender que dentro de pues toda la estructura del universo, lo que es la luz, las galaxias, las estrellas, representan apenas casi un 5%, porque lo demás es de energía y materia oscura. Todo lo que no se ve, todo lo oscuro, es mayoría dentro del universo,
Y fíjate qué curioso que también en nosotros mismos se repite. Nuestro subconsciente, que representa mayoritariamente un 90-95% de todas nuestras conductas y actitudes, es justamente lo que no vemos y que está actuando en nuestros comportamientos. Sí, desde el punto de vista del taoísmo, el inconsciente sería el equivalente a la sombra, formaría parte de la sombra. Entonces, ahí se esconden todas las potencialidades, esperando el momento oportuno para salir a la luz y iluminarnos, ¿no? Hay una otra, ya ves que me gustan dar ejemplos, ¿no? Historias, sí. metáforas. Hay una metáfora muy interesante con estas, pues ya es toda una franquicia de Star Wars, la Guerra de las Galaxias. Cuando Anakin, que era el elegido, Anakin tiene una historia interesante porque es una persona que nace, tiene una madre pero no tiene un padre, fue concebido por la fuerza, así le llaman ellos, un simbolismo muy parecido a la figura de Jesús en el cristianismo. Y era una persona que, bueno, se fue desarrollando, era una persona que estuvo vagando, se desarrolló en un desierto, fue abusado, etcétera. Cuando ya lo toman bajo la tutela de los Jedi, muchos no estaban de acuerdo, y el que lo reconoce, Obi-Wan, dice, es que él es el elegido, el que va a unir, a integrar a la fuerza, el que va a dar la luz. Y él termina convirtiéndose en Darth Vader, porque lo seduce el lado oscuro. Y otra cosa, hay una... Él, de acuerdo a la no es trilogía, ya van como 8 películas de Star Wars, él tenía la mayor cantidad de algo que ellos le llamaban midichlorianos, que es el equivalente a las mitocondrias, que digamos que son corpúsculos que estaban en la sangre y que le daban la fuerza precisamente a los Jedi. Él tenía el más alto conteo de midichlorianos de todos, ¿no? En segundo lugar estaba este señor que se me olvida el nombre, que era un malvado, y en tercer lugar estaba Yoda, pero este Anakin tenía casi el doble de Yoda, digo, para ver el nivel, ¿no? Y luego ya estaba Luke, su hijo, en cuarto lugar. Pero bueno, Anakin se convierte al lado oscuro, es seducido por la fuerza del lado oscuro, se convierte en Darth Vader. Ya sabíamos el poder que tenía Darth Vader, pero al final Darth Vader termina matando al lado oscuro por el amor que le tenía a su hijo, que era Luke Skywalker. O sea, es redimido por el amor. Mata al lado oscuro, y cuando se está muriendo, que lo va cargando Luke y están afuera de una nave, él le dice, quítame la máscara. Y Luke le dice, no, es que si te la quito te vas a morir, papá. Y él le dice, no me importa, quiero verte con mis propios ojos. O sea, te tienes que quitar la máscara para poder ver la oscuridad. Y muere. Y justamente muere y se convierte en un fantasma, al igual que Yoda y al igual que Obi-Wan. Son aquellos que se integran con la fuerza. Y ahí tenemos un claro mensaje de lo importante que es trascender la oscuridad, integrarla, abrazarla y apropiarte de la fuerza, porque en la medida que tú te apropias de esa fuerza, en esa misma medida puede brillar tu luz interior. Tu sombra está en tu máscara. Sí, en lo que nos vamos poniendo, ¿no? En esas corazas. Hay otra historia. No sé si tú sabes de un Buda que descubrieron a finales de los 50. Bueno, rápidamente, porque creo que ya nos vamos a corte. Descubrieron a finales de los 50 porque iban a cambiar un monasterio en Tailandia de lugar. Entonces les dan la encomienda a unos monjes, lo empiezan a mover al Buda con una grúa, porque era un Buda de arcilla de 3 metros, de barro, de 3 metros de altura.
y de 5 toneladas de peso, más de 5 toneladas. Entonces lo empiezan a mover con una grúa y medio se les cae, y medio se fractura, entonces lo dejan ahí, le ponen una lona porque iba a llover, y en la noche el abad del templo va para revisar a ver qué le había pasado, ¿no? Entonces con una linterna empieza a ver, ve un brillo atrás, entonces ya extrañado, agarra un cincel y un martillo, empieza a pegarle, y se da cuenta que abajo de ese barro era un Buda de oro. Había un rayito de luz. Había un rayito de luz que indicaba que ahí, en el fondo, está el realidad, oro espiritual. Había un Buda de oro. Ajá, y lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Estamos cubiertos de esas, como dicen en las terapias que trabajan con el cuerpo, de esas corazas musculares, de todos esos bloqueos que no nos permiten hacer que ese Dios, que ese Buda, que ese Tao, que vive en nosotros, brille. Entonces, pues hay que conocer esa máscara, hay que conocer esa armadura, y para eso te sirve la sombra, Eduardo. Sí, la sombra es un espejo maravilloso para darnos cuenta de que todo aquello que nos molesta de los demás o que nos gusta de los demás está dentro de nosotros. Es nuestro también. Vámonos a la pausa. Está con nosotros Eduardo Barraza. Estamos hablando del Tao y la sombra. Tenemos muchos regalos para todos ustedes. Comuníquense aquí a la cabina. Seguimos para darse cuenta. Estamos de regreso para darse cuenta con Eduardo Barraza y muchas llamadas de todos ustedes. Recuerden que tenemos regalos, tenemos pases para el Temazcal, un pase doble para que se vayan a disfrutar de una experiencia, sí, con la luz y con la sombra, ¿eh? Qué interesante. Qué interesante. Y también 2 masajes reductivos con Alba Spa, que créanme que es una oportunidad de, pues, hacerte cargo de ti, que a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y el cuerpo, Eduardo, tú sabes, porque trabajas con siempre energía corporal, es fundamental también para lograr algunos estados modificados dentro de nuestros comportamientos, ¿no? Usar el cuerpo como una herramienta de trascendencia. El cuerpo, y también tenemos una terapia submarina o pues una meditación acuática. Créanme que debajo del agua una experiencia en donde el miedo y todas estas sensaciones son diferentes, son distintas, con delfín. Y también tenemos una invitación de Acali para una clase de natación gratuita. El libro de esta semana, El encuentro con la sombra, que ya platicamos, Eduardo, es de los grandes libros fundamentales para entender esto. Encontrar un camino, nos dice el Tao, un camino en donde no hay que forzar nada, porque todo está hecho, en donde lo que nos toca es simplemente disfrutar del momento presente. Sí, darnos cuenta que el único momento que tenemos es el ahora, y la única manera en la que podemos realmente evolucionar es trabajando con las herramientas que tenemos actualmente y no fantaseando con lo que podríamos obtener o lo que podría ser mejor en nuestra vida. Ahorita fuera del aire estábamos platicando de el dilema del erizo, que ahorita si quieres se los lees a nuestros radioescuchas, que es un tema muy interesante. Ajá. Porque se aplica mucho al tema de la pareja, ¿no? La pareja es nuestro espejo. Y hace poco un amigo me platicaba, ¿no? de una cuestión con su pareja. Y yo le comentaba que, dijo, no hay que tratar de modificar a la otra persona. La otra persona simplemente te está mostrando lo que tú eres. Ella está haciendo de espejo de lo que realmente necesitas tú trabajar, no ella. El que necesita trabajar esos aspectos que no te gustan en el otro, eres tú, no el otro. Uh-huh. Y eso es muy difícil de que lo veamos. Siempre tendemos a proyectar en los demás y a pasar la responsabilidad al otro de lo que nos sucede o de lo que no nos gusta. Y tocamos nuestras propias heridas, ¿no? Las heridas de la infancia, que es justamente lo que estamos platicando. Es una metáfora de Schopenhauer, de Arthur Schopenhauer, un filósofo, en 1851. Es el dilema del erizo. Imagínense en un día muy helado, un grupo de erizos que se encuentra cerca,
sienten simultáneamente la necesidad de juntarse para darse calor y no morir congelados. Un día muy, muy frío. Cuando se aproximan mucho, sienten el dolor que causan sus espinas. Así es que, pues se alejan, ¿no? Cuando sienten dolor se pinchan entre ellos mismos y se alejan. Sin embargo, como el hecho de alejarse va acompañado con el frío, que es insoportable, se ven en el dilema de elegir: herirse con la cercanía de los otros o morir. Así que van cambiando la distancia que les separa hasta que encuentran una distancia óptima, en la que no se hacen demasiado daño ni mueren de frío. ¿Qué tal? Y así somos los humanos, ¿no? Es una metáfora de la vida, ¿no? Volviendo al tema que platiqué de Darth Vader. Darth Vader estaba con una, si recuerdas, era una armadura de color negro. Uh-huh. ¿Pero por qué una armadura? Porque Anakin, cuando pelea con Obi-Wan y pierde, se quema en este planeta como volcánico. Y lo rescatan los del lado oscuro y se lo llevan y le ponen la armadura para que pudiera volver a caminar y todo. Y obviamente para que, pues, había quedado totalmente deshecho y pues la única manera de que no sintiera ese daño era con la armadura. Uh-huh. Entonces ahí tenemos una clara metáfora de lo que vamos haciendo los seres humanos durante la vida. Vamos cubriéndonos de diferentes capas como una cebolla que funcionan como armadura, y lo que al principio pudiera haber sido una buena estrategia para protegernos, porque cada vez que nos tensamos sentimos menos. Pero si esto se convierte en una manera crónica de actuar, pues esa coraza al rato se convierte precisamente, y es lo que sucede, por ejemplo, todos aquellos que trabajamos con el cuerpo nos damos cuenta. Conmigo llegan pacientes o llegan alumnos que no les puedes ni tocar el hombro del dolor que sienten porque tienen ya totalmente inflamado, irritado el músculo. Entonces aquella coraza que en un principio funcionó bien como estrategia para no sentir el rechazo, el dolor, etcétera, pues ahora resulta que es precisamente lo que más sensible los hace. Y es justamente la función de la coraza, proteger esas heridas, pero ¿no será mejor ese encuentro con la sombra para reconocer nuestras heridas y poder curarlas desde la profundidad en la que están? Totalmente. Para integrar la sombra e iluminarnos, lo más importante es abrazar auténticamente y con amor a quien realmente somos, sin avergonzarnos, y precisamente cuando hacemos esto, nuestra totalidad, empezamos a experimentar nuestra totalidad y experimentamos la libertad. Es, yo creo, precisamente nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta a veces. Uh-huh. No hay nada de santo, ni de iluminado, ni de espiritual en retraerse para que otras personas no se sientan inseguros cuando están contigo, con nosotros, ¿no? Porque creo que todos hemos nacido para manifestar la gloria divina, pero cuando no permitimos que nuestra luz brille, precisamente lo que hacemos es que subconscientemente no le damos permiso a los otros para que su luz brille. Uh-huh. Pero cuando nos liberamos, nuestra sola presencia automáticamente empieza a liberar a los otros. Ese es el secreto de los santos y de los gurús. Su sola presencia empieza a detonar esas potencialidades y a darte la libertad de expresar esa luz, de expresar esa sombra, ¿no? Y no necesitan hablar, como dice el Tao. De este modo, la existencia sugiere la no existencia. Lo fácil promueve lo difícil. Y lo más corto surge de lo largo por simple comparación. Lo alto y lo bajo se diferencian por el lugar en que ocupan. La voz y el tono se armonizan uno a otro. Después sigue el recorrido de antes. Por eso el hombre sabio actúa sin acción y enseña callando.
no se queda en la obra cumplida. Así es. Nuestra luz más intensa solo puede brillar cuando aceptamos nuestra propia oscuridad. Es como en el yin y el yang. Uh-huh. O sea, uno no puede subsistir con el otro. El yin se complementa con el yang y el yang con el yin. Tú trabajas en esta integración de la sombra también a través del cuerpo, Eduardo. Sí. El Tai Chi Chuan es una expresión física del trabajo con estas dos polaridades. En el aparentemente no relación entre los movimientos, entre el cambio de peso, entre el contacto con las diferentes partes de tu cuerpo, en el relajar y en el tensar. Aparentemente no estás haciendo nada más que algo físico y aparentemente estás trabajando tus músculos. Pero a otro nivel, a un nivel psíquico, a un nivel emocional, a un nivel energético, a un nivel espiritual, estás aprendiendo a trabajar y a hacer la alquimia espiritual con estas dos fuerzas, con lo positivo y lo negativo, con la luz y con la sombra. En el cuerpo se imprimen estas dos fuerzas. En el cuerpo trabajan estas dos fuerzas y en el cuerpo se manifiestan estas dos fuerzas. Tenemos que aprender a abrazarlas, tenemos que aprender a volver a ser amigos de ellas para que ellas trabajen en nuestro beneficio. Si nosotros no abrazamos la oscuridad y la luz, van a trabajar no en nuestro beneficio, sino al contrario, nos pueden destruir, ¿no? ¿Y no será que la enfermedad es la sombra? Sí, la enfermedad es un camino como el libro, ¿no? Ajá, la enfermedad como camino, ¿no? Sí, la enfermedad es un camino para llegar a nuestra curación. La enfermedad es un camino que nos permite también autoconocernos. Si aprendemos a escuchar y a ver nuestros síntomas desde otra óptica, desde otra luz diferente, podemos empezar a entender la enfermedad como un camino de curación, para un camino de integración. Y aceptarla. Y aceptarla y amarla, ¿no? Porque, digo, lo hemos platicado mucho fuera del aire. En esta vida, lo estábamos platicando al principio del programa, en esta vida nada sucede por casualidad. Todo tiene una razón, aunque reneguemos de ello. ¿Y no será también que en nuestros miedos está la sombra? Sí, acuérdate, como decía el Yoda, ¿no? El miedo lleva a la ira lleva al odio, y el odio lleva a la destrucción. Entonces, quédate en ese miedo. Quédate en ese miedo. Entiende la enfermedad. Abrázalo, porque detrás de ese miedo, a lo mejor hay amor. Y ese es el camino del Tao. Así es. Muchas llamadas de todos ustedes. Roberto Ramos se anota al temazcal. María Delgadillo se anota al libro. Muchas gracias por tus comentarios. Y de WhatsApp se comunica con nosotros. A ver, no viene aquí. Rosario Rubio. Muchas gracias, Rosario. Te agradezco muchísimo los comentarios. Con mucho gusto te mandamos el libro digital El Encuentro con la Sombra y se anota a una de las películas. ¿Y qué creen? Ya casi vámonos casi ya en un ratito más. Tenemos todavía unos minutos para hacer la rifa, mi querido Eduardo. Y pues ya terminar con esta parte del Tao y la sombra aquí en Para Darse Cuenta. Comuníquense, tenemos muchos regalos, tenemos pase para el temazcal, tenemos masajes reductivos, terapia acuática, en fin, el libro con la sombra, 2 películas. Comuníquense aquí a la cabina en la parte final de Para Darse Cuenta. Pues sí, mi querido Eduardo, ya casi nos vamos. Y muchas llamadas de todos ustedes. Acuérdense, tenemos películas. Vamos a hacer la rifa en un momentito. Pero bueno, ¿de qué nos podemos dar cuenta, Eduardo, con esto de la sombra y el camino del Tao? Mira, yo creo que como resumen de este programa, tenemos que aprender a escucharnos, aprender que todo aquello que no negamos de nosotros mismos, sea positivo o negativo, nos va debilitando en vez de fortalecernos. En la medida que nosotros nos empecemos a amar, a aceptar que a lo mejor somos personas sensibles, somos personas impulsivas o explosivas, o somos personas que fácilmente nos pueden lastimar, herir.
vamos a poder desarrollar esas otras cualidades que nos permitan fortalecernos en esos aspectos que de alguna manera creemos nosotros que nos hacen débiles, ¿no? Porque pues esa sensibilidad a lo mejor se va a transformar en tolerancia o en firmeza. Esa impulsividad a lo mejor nos va a dar el empuje para hacer cosas que no nos hemos atrevido a hacer. Ese miedo al rechazo a lo mejor nos va a posibilitar acercarnos con más cuidado a aquellas personas que sí merezcan la pena que nos acerquemos, y a alejarnos de aquellas personas que a lo mejor no merecen la pena que nos acerquemos, ¿no? Y estar revisando este espejo, estas proyecciones, Sí. ¿no? Todo lo que nos molesta, lo que vemos en el otro que nos disgusta, muy seguramente, Eduardo, es nuestro. Sí, porque fíjate, por ejemplo, los niños, que aquellas cualidades que más les disgustaban del papá o de la mamá, terminan por desarrollarlas. Como guión de vida, ¿no? Como guión de vida, y no se salen del guión. Es muy difícil salirte del guión si no haces un trabajo de autodesarrollo, de autodescubrimiento, y realmente trabajas, como lo estábamos diciendo ahorita fuera del aire, no desde la cabeza. Tienes que trabajarlo desde las tripas, desde dentro, desde el corazón, desde el estómago. Y este trabajo con la sombra no implica en parte mucho miedo, ¿no? Esta idea de que el ego nos está matando, ¿no? Como si nosotros fuéramos el ego. Pero en realidad lo que sucede es que el ego empieza a tomar un papel diferente en nuestras vidas. Sí, porque el ego no es, otra vez, es una parte de la sombra. El ego no es algo que tengamos que desbaratar. Hay que aprender a aprovechar el ego. Hay que aprender a hacerlo nuestro amigo. El ego tiene una función y hay que aprender cuál es su función para que pueda realmente trabajar en nuestro favor, no en contra. Sí, un buen copiloto. Sí, pero claro. Un buen piloto de tu vida. Sí, totalmente. Marta Guzmán nos manda a felicitar, se anota la clase de natación de Acali. Felicidades por el programa. Que si podemos repetir el camino a la destrucción. Bueno, pues parte de lo que estamos platicando es el no aceptar la sombra, el resistirse todo el tiempo, el negarse que todos estos pensamientos y estas actitudes que son la sombra no son nuestros, ¿no? Y repartir la culpa a todos los demás. Sí, como dice el Tao, aquello de lo que más te alejas, más se acerca. Y aquello a lo que más te le acercas, más se aleja. Entonces lo único que tienes que hacer es relajarte, quedarte quietecito, disfrutar el ahora, y las cosas van a empezar a gravitar hacia ti, aquellas cosas que realmente necesitas y quieres. Rápido, ya nos vamos. Pregunta José de Jesús Cabrera que si siguen impartiendo clases de Tai Chi. Me imagino porque dice yoga, pero debe ser Tai Chi. Sí, todos los domingos en Los Colomos, de 10 a 12:30, en La Araña de Concreto, desde hace 30 años casi prácticamente. Estamos ahí y pues los invitamos a todos aquellos que quieran acompañarnos y empezar a trabajar con la sombra, con su luz, y empezar este camino de autodescubrimiento. Pueden encontrar más referencias en mi página web en www.taichimexico.info y www.taichimexico.net, o en Facebook en Tai Chi México. Ahí también estamos para ayudarlos en lo que se pueda. Las películas son para José de Jesús Cabrera y para Rosario Rubio. También el temazcal para Héctor González Ramírez. Para que te vayas este domingo es importante que te comuniques con el temazcal Gran Jefe Toro Sentado, con Delfín, al 333-105-9857, 333-105-9857. Y tenemos también la clase de natación. La clase de natación, Eduardo, se la va a llevar Marta Guzmán en Acali. Comunícate al 3628-6864 y 3125-4506. Todos los que dejaron su correo electrónico se llevan el libro de esta semana, que se los mandaré en breve. Mi querido Eduardo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alex, gracias a tus radioescuchas, y aprendamos a
abrazar y amar todo eso que no nos gusta de nosotros para aprender a amarlos y aceptarlo en los demás. Sí, porque todo eso también es nuestro. Todo eso es nuestro y si no vamos formando un inconsciente colectivo y vamos abonando hacia lo negativo, no hacia lo positivo. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escuchan. Mi nombre es Alejandro Barraza. Recuerde, tenemos una cita todos los miércoles a las 5 de la tarde. La repetición de este programa los domingos a las 4. Y no olviden que el primer paso es darse cuenta y el segundo tomar acción. Muy buenas tardes. Esto fue Para Darse Cuenta, un programa emotivo y provocador para la acción.